Queridos hermanos y amigos, San Pablo nos asegura que todo lo que ha quedado escrito en la palabra de Dios ha quedado para nuestra enseñanza, para que encontráramos por un lado el consuelo en cosas parecidas que nos pueden andar pasando a nosotros, y también para que, instruidos por lo que anduvo pasando en otras épocas, tengamos cuidado en la nuestra, en lo que nos toca vivir a nosotros. Y por eso que es bueno retomar lo que ha sucedido en el pueblo de Dios. Leer el Antiguo Testamento para un cristiano no es pavada, es simplemente tomar en serio lo que ha pasado para ver lo que nos puede estar queriendo pasar a nosotros. En esto de andar buscando habíamos quedado con los profetas, hombres de Dios, que llamaron la atención al pueblo de Dios para que se convirtieran verdaderamente al Señor Dios y dejaran de poner su esperanza en las cosas humanas, en la fuerza, en el dinero, en la política, en las alianzas, y la pusieran su confianza en Dios. Y a los profetas, como vimos, Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, mucho caso no le hicieron, por no decir que no le hicieron nadita de caso. Y bueno, y se vino nomás como tenía que venirse, la destrucción, el castigo, lo que se llamó el destierro. Es decir, el pueblo de Dios vio como los babilonios destruían todo eso que ellos querían más, el templo que había construido Salomón, donde habitaba la gloria de Dios, eso en lo que ponían toda su confianza y su esperanza, bueno, fue incendiado, destruido. La ciudad de Jerusalén, centro, capital del pueblo de Dios, quemada, incendiada, sus murallas destruidas. La tierra santa, eso que había sido tierra de promesas para Abraham, para Isaac, para Jacob, que había sido entregada al pueblo salido de Egipto, de esa fueron desterrados y tuvieron que dejarla a sus espaldas, saliendo como desterrados para Babilonia. Entonces todo, el sacerdocio, los sacrificios, la liturgia, todo eso terminó, se destruyó. Todas las cosas, podríamos decir, humanas en las que se ponía la esperanza, fueron destruidas y no quedó nada. Y el pueblo quedó en el destierro, sin rey, sin sacerdotes, sin sacrificio, sin templo. Lo único que le quedó fue la palabra de Dios. Y entonces el pueblo de Dios se agarró muy fuerte a la palabra de Dios allá en Babilonia. Y volvieron a leer los escritos de los profetas, los volvieron a pensar, a repensar, los volvieron a rumiar. Como es realmente cuando la noche lo atrapa a uno y le quita todo lo cercano, uno levanta los ojos y mira las estrellas. Y las estrellas esas sí pueden marcar un rumbo, en el mar, en la pampa, en la montaña. Y así le pasó también al pueblo de Dios. Cuando la noche del destierro le borró todos los puntos cercanos, esos puntos de referencia en los que ponían su confianza, el templo, el rey, Jerusalén, Sión, la tierra, cuando todo eso se le borró, miraron para arriba y empezaron a rumiar, a poner su esperanza en la palabra de Dios. Y esta rumia de la palabra de Dios, de la ley, de los profetas, de los salmos, hizo que el pueblo de Dios volviera a tomar conciencia de su identidad, de quién era, de sentirse que eran un pueblo especialmente amado por Dios, y justamente por eso, fíjense, porque eran amados por Dios, Dios no le podía aguantar falluterías, infidelidades, chambonerías, y que todo eso que les había sucedido, lejos de ser una derrota, una ausencia de Dios, estaba mostrando una especial presencia y cariño de Dios en la vida de ese pueblo. Y entonces este pueblo empezó a rumiar, a pensar, a querer, a amar la palabra de Dios de una manera muy especial, a reunirla, a tratar de formar un libro, y así poco a poco se fue formando lo principal de nuestra Biblia, que llamamos el Antiguo Testamento, es decir, todos esos libros que hablan de lo sucedido, de lo escuchado, de lo vivido por el pueblo de Dios antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el esperado, el Mesías, en quien para nosotros cristianos se cumple la promesa hecha a los padres. Bueno, en esta semana les voy a hablar de algunos personajes que van a tener una especial influencia en este regreso del pueblo de Dios finalmente de vuelta
a su tierra, a la tierra de los padres, a lo que nosotros llamamos Palestina, la tierra de Israel. Pero eso, si son gustosos y no me cambian de canal, diríamos. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Una generación pasó el pueblo de Dios casi enterita o un poco más en el destierro. Y claro, una generación es mucho tiempo, son 40, 50 años, y uno se va acomodando. Como los judíos eran un pueblo inteligente, un pueblo emprendedor, y pronto muchos de ellos se acomodaron allá en la tierra del destierro, en Babilonia. Se acomodaron y hubo quien incluso llegó a tener puestos muy importantes. Hubo dos personajes sobre todo, un tal Esdras y un tal Nehemías, que llegaron a ser hombres de valer y medio ministros, diríamos, allá en aquella tierra. Pero la historia grande, esa historia inflada, la historia de los hombres, vieron, pasa un poco como en el juego de la casita robada. No sé si alguna vez ustedes jugaron cuando eran chicos, hacía lo que se llama la casita robada, o creo que también se llama pinche, donde yo te como a vos, vos me comés a mí, al final de todo no sabe uno a quién le pertenece la jugada. Bueno, así también los babilonios, que habían dominado el mundo, que se habían llevado por delante todos los pueblos chicos y los pueblos grandes, llegó un momento que reventaron también ellos. Y reventaron medio por cansancio, chamego. Y mientras tanto, mientras los babilonios se iban medio viniendo para abajo, podríamos decir así, medio descomponiéndose por dentro, los poderosos, los temibles babilonios, medio en las ajuedas, como tirando para el lado del este, se iban poniendo fuerte otros pueblos, los persas y los medos. Dos pueblos, lo que diríamos hoy los pueblos de esa zona que habitan hoy el Irán, Persia, el Irán. Bueno, de ahí, y ahí se afirmó un rey que se llamaba Ciro. Ustedes me dirán, che, nos está contando historia vieja, pero historia vieja que tiene mucho que ver con nosotros. Porque resulta que este Ciro, este persa, empezó a rejuntar gente, a unir pueblos, y medio me los atropelló a los babilonios. Y no es tanto que los venció, sino que los babilonios se descompusieron un poco solos. Fueron tantos los desórdenes, el despiole interno que había, que bastó una atropellada medio de afuera para que todo se derrumbara. Y los poderosos babilonios, los que habían barrido de su tierra al pueblo de Dios, resulta que ahora son barridos ellos a su vez. Porque así pasa con la historia del hombre. Los pueblos que hoy oprimen a otros pueblos y mañana serán a su vez oprimidos por otro que viene después. Porque en la historia humana, cuando no se respeta a Dios, el pez grande se come al pez chico y después cuando revienta el pez grande se lo comen también los peces chicos, hasta que uno de esos peces se convierte en grande y a su vez se come a los chicos para reventar y que se lo vuelvan a comer los chicos y un chico se va. Y así es la historia, y así vamos a seguir rodando mientras este cascote que se llame mundo de vuelta sobre sí mismo, hasta que Dios diga, bueno, basta, y tengamos un cielo nuevo y una tierra nueva como nos promete la palabra de Dios. Pero eso lo vivimos en esperanza. Mientras tanto tenemos que trabajar en este cascote concreto. Bueno, como digo, don Ciro le pegó una atropellada a los babilonios, allá por el año 540, un poco después, antes de Cristo, y conquistó todos los pueblos. Pero los persas tenían una cualidad muy particular. Así como los babilonios medio arrasaban con todo y pasaban la planadora, los persas eran un pueblo más inteligente, más capaz, y dejaban que cada pueblo se gobernara por sus propias leyes, y si fuera posible, volviera a habitar sobre su propia tierra. Diríamos, eran un gobierno mucho más federal, mucho más federativo, donde se respetaban las identidades de los pueblos, de los territorios, de las distintas provincias, e incluso dio un edicto, un famoso edicto, diríamos un decreto del nuevo emperador Ciro, emperador de los medos y los persas, diciendo que todos aquellos que quisieran retornar a la tierra de sus padres podían hacerlo para allí vivir conforme a sus leyes, a sus tradiciones, pero en una obediencia al imperio. Y por supuesto, muchos hombres del pueblo de Dios vieron en este edicto, en este decreto, la gran oportunidad que el Señor Dios les permitía para volver a su tierra y de allí empezar de vuelta. Y gracias a esto se dio un movimiento entre los desterrados en Babilonia de retorno
a la tierra de Israel, a Palestina, más allá del río Jordán, para volver a reconstruir Jerusalén y alrededor de Jerusalén reconstruida, volver a vivir una fidelidad al pueblo de Dios. Ahora ya tenían como codificado, como armado, todo lo que era la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios iba a ser el centro de esta gran reconstrucción. Si me permiten y son gustosos, mañana y pasado les voy a hablar de estos dos personajes, Esdras y Nehemías, que fueron un poco el alma de este regreso, de este retorno, de esta reconstrucción del pueblo de Dios. Con su bendición, será entonces hasta mañana. Mis amigos y hermanos buenas y santas para todos ustedes. La nostalgia suele ser mala compañera a veces, pero a veces puede ser buena consejera. Ustedes me dirán, ¿y de dónde sacaste eso? Bueno, no, resulta que el pueblo de Dios, desterrado, había quedado con una gran nostalgia por su tierra, por la ciudad santa de Jerusalén, por el templo donde poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y bueno, cuando el emperador de los persas, el nuevo conquistador, Ciro, permitió que cada pueblo pudiera retornar a lo suyo, entonces un grupo de hombres, con un gran amor por su tierra, por sus tradiciones, por la palabra de Dios, retornó a la tierra de Israel. No eran muchos, quizás algunos miles apenas, de los muchos que habían sido desterrados. Pero esta levadura, este puñadito de visionarios, de entusiastas, bastó para volver a reconstruir en la tierra de Israel todo lo que Dios había venido construyendo largamente y que la infidelidad del pueblo había destruido, terminando en ese famoso suceso triste, lamentable de la toma de Jerusalén, el incendio del templo, la destrucción de las murallas y el destierro del pueblo de Dios a Babilonia. Porque cuando uno no es fiel a las promesas de Dios, Dios se retira y entonces el caos, el desastre nos cae encima. No es que tanto que Dios castigue. Dios se retira y nosotros mismos nos castigamos. Como cuando se retira la luz, nos atropellan las tinieblas, la oscuridad, la sombra. No es que Dios crea las sombras. Al retirar la luz automáticamente, cuando apagamos la luz, nos atropellan las tinieblas. Bueno, estos hombres, capitaneados por dos personajes, Esdras y Nehemías, volvieron a la tierra de Israel. Y allí comenzaron despacito, reconstruyeron las murallas de Jerusalén, edificaron de vuelta las casas. No resultó fácil el trabajo para nada, porque los vecinos empezaron a desconfiar y dijeron, pero si ustedes quieren reconstruir, únanse con nosotros. Pero estos desterrados querían permanecer como fieles a sus tradiciones, a la palabra de Dios, y consideraron que la única manera de permanecer fieles era no mezclarse demasiado con todos los paganos, con todos los que estaban habitando en ese momento la tierra que había sido de sus padres, por ejemplo los samaritanos y cosas así, que eran una especie de mezcla rara de quedaos y de venidos de afuera. Entonces, los vecinos, digamos los que habitaban cerca de Jerusalén y en los alrededores, lo tomaron muy a mal, que estos venidos recién de allá, estos fieles a Yahvé, al verdadero Dios, no quisieran mezclarse con ellos y empezaron a hacerle la vida imposible. Y estos pobres desterrados que habían venido con tanto entusiasmo, con tantas ideas, con tantos sueños, tuvieron que empezar muy de abajo, muy de nada podríamos decir, Tenían permanentemente que vigilar para no ser atacados de afuera. Tenían que luchar permanentemente con el desaliento de adentro. Y ahí solamente una gran mística, diríamos así, un gran idealismo los pudo empujar. Y en ese gran idealismo, en esa gran mística, tuvo mucho que ver la palabra de Dios, rumiada, pensada, vuelta a leer, celebrada en las liturgias. Y pienso que esto es una linda y hermosa enseñanza también para todos los pueblos. También nuestro pueblo, y en este concreto nuestro pueblo latinoamericano y argentino, para nuestro caso, puede encontrarse a veces en una situación medio parecida. Tener que arrancar de abajo, sin medios, pobres, sin poder, pero lo lindo es cuando
cuando hay una mística, cuando hay un ideal, cuando hay una razón para hacerlo, cuando tenemos como una identidad que nos hace descubrir quién somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y entonces realmente recordar el pasado, rumiarlo, recordar las promesas, los ideales que uno tiene para el futuro, es lo que da fuerza para reconstruir a lo mejor realidades muy humildes, muy chiquitas. El templo que ellos reconstruyen, evidentemente comparado con el que había sido, era algo chiquito, pobre. Y sin embargo, qué importante fue. Y entonces hubo profetas de vuelta, hubo líderes, entre ellos Esdras y Nehemías, dos grandes. Ustedes pueden leer toda esta historia justamente en el libro de la Biblia, dos libros que se llaman el libro de Esdras y Nehemías, que nos cuentan un poco todo lo que estos hombres hicieron, todo este puñado de regresados, diríamos, de retornados a la tierra de Israel, fue capaz de, como nuclear, volver a ser la levadura para un renacer del pueblo de Dios, en el cual un día iba a nacer Cristo, nuestro Señor, el Mesías, el esperado, aquel que habían profetizado los profetas, quien había sido prometido a los patriarcas y que habían esperado tantos mártires y sabios. Y así se va a hacer una historia. Mañana les voy a contar un poquito un suceso muy particular en este tiempo que va desde el regreso del destierro hasta la llegada de Cristo. Y fue una situación de vuelta muy delicada que sufrió el pueblo de Dios. Con su gracia y su bendición será entonces mañana. Queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Les decían esta semana que después de los babilonios le tocó un poco el turno de gobernar el mundo, de aquel entonces, el mundo conocido de la Asia y de esa parte, a los persas y a los medos, unidos. Resulta que después se pelearon medio entre ellos y no pasó mucho tiempo en que también ellos tuvieron que cederle el lugar a otros que empezaron a conquistar toda esa región. Hubo un famoso rey de los griegos, podríamos decir así, que se llamaba Alejandro Magno, un joven guerrero, hijo de Filipo de Macedonia, que se largó con sus tropas a través del Asia y arrasó con todo lo que encontró. En una campaña fulminante de esas que hicieron época, logró convertirse en el dueño prácticamente de todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Y qué pasó? Que un día se murió, y se murió joven, creo que a los 30 y algo de años. Uno se pregunta, tanto correr para llegar tarde lo mismo. La cuestión es que cuando murió joven, dividió todo su reino entre sus generales, entre sus 4 generales, que por supuesto al poco tiempo se pelearon entre ellos y quedaron solamente 2, que todavía después se siguieron peleando entre ellos para ver si quedaba uno solo. Bueno, para el caso, todo esto era lo que iba sucediendo en la historia grande, la historia tupida del mundo, podríamos decir, mientras allá, en una franja de terreno entre el mar y el río Jordán, los regresados del pueblo de Dios reconstruían dolorosa, penosa, humildemente, de vuelta, una historia basada en la fidelidad a la palabra de Dios, con fe en las promesas hechas en el pasado y con esperanza en esas promesas para el futuro. Uno si mira la historia grande del mundo y piensa, un pequeño detalle perdido allá en la frontera del mundo, y sin embargo, mirada la cosa desde Dios, y mismo para la historia nuestra, qué importante, qué tremendamente importante era la fidelidad de ese puñado de hombres que reconstruían con humildad, con coraje, con alegría, con sufrimiento, las cosas desde abajo, humildemente. Y hoy tenían un dueño y mañana tenían otro, podían ser los medos, podían ser los persas, después fueron los griegos, después fueron los otros, después fueron los egipcios. Y así el pueblo de Dios, podíamos decir, iba pasando a pertenecer a un imperio, al otro, a otro, según el que estuviera de turno arriba. Pero ya habían aprendido una cosa, que no estaba ahí lo importante. Lo importante estaba más adentro, más cerca de ellos.
Estaba en la fidelidad a la palabra de Dios, en la fidelidad a las exigencias de esa palabra de Dios para su vida. Y entonces ese pueblo, humilde, sencillo, el pueblo de Dios, el pueblo de los judíos, que esperaban al Redentor que un día habría de llegar en la persona de Jesús nuestro Señor, ya no se preocuparon por formar alianzas o cosas por el estilo. Pero un día les tocó bailar con la fea a estos pobres regresados, que ya hacía como 100 y pico de años, capaz 120, 200 años, que estaban de regreso en su tierra. Porque un día los grandes de la tierra empezaron a poner también sus ojos en ese pueblo de Dios y a querer tener sus exigencias. Y las exigencias de estos poderosos de la tierra resultó ser contradictoria con las exigencias de la voluntad de Dios. Y ahí el pueblo de Dios se encontró tironeado como chupete mellizo. Por un lado, los poderosos de la tierra, que los atropellaban y les querían imponer el olvido de su identidad, querían hacerlo adorar a otros dioses, dejar sus costumbres, dejar su fidelidad a la ley, a las enseñanzas, a la palabra de Dios, para adaptarse a la filosofía, a la teología, a la religión de ese momento, a los intereses políticos, diríamos, del gran imperio. Y ahí se planteó un dilema trágico, un dilema doloroso, y hubo incluso una rebelión armada que capitanearon los macabeos. Pero, como tengo que dejar algo para mañana porque no puedo alargarme mucho hoy, si son gustosos, podrían leer en los libros de la Biblia llamados los macabeos, lo que se cuenta sobre este tiempo y este suceso. Son relatos muy, muy interesantes, que yo no se los puedo contar todos, pero que sería lindo que los lean y los estudien. Yo mañana se los voy a comentar un poco así, medio entre nosotros y entre mate y mate, con su gracia de Dios y su bendición. Mis amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Les decía ayer que cuando el pueblo de Dios regresó a la tierra de la que había sido desterrado, y allí humildemente, con paciencia, con ideal, con constancia, con fidelidad, reconstruyó su historia para vivirla en fidelidad a Dios, había vivido un periodo bastante largo en el que había habido muchos cambios así grandes a nivel mundial, pero que a ellos no les había preocupado mucho porque se habían mantenido fieles a lo suyo, a la palabra de Dios y a sus exigencias. Pero resulta que en un momento había entrado en conflicto, un conflicto serio. Es decir, los emperadores, podríamos decir, los reyes que gobernaban esa región en la cual vivía el pueblo de Dios, quisieron cambiarle al pueblo de Dios su historia, sus ideales, su fe. Y ahí la cosa entró en conflicto. Es decir, Antíoco Epifanes, como se llamaba el emperador de ese tiempo y que andaba en esa zona, decidió que todos los pueblos tenían que tener las mismas costumbres, la misma fe, la misma cultura, y que cada uno tenía que abandonar lo suyo, sus leyes, sus costumbres, sus tradiciones, su fe, su Dios, lo que sea, para adaptarse a la cultura del imperio. Ese famoso drama en el que tantas veces el pueblo de Dios se encontró y se seguirá encontrando. Ese drama entre ser fiel a Dios o hacerte al molde y ser como todos los demás. Bueno, muchos, por supuesto, fracasaron, apostataron, se hicieron al molde y con eso consiguieron algunas ventajas materiales. Otros, en cambio, huyeron para la sierra, a esconderse, a vivir en la soledad. Otros murieron mártires. Los libros de los Macabeos nos cuentan algunas historias muy hermosas, la de un anciano, la de 7 hermanos hijos de una misma madre, y varias otras historias muy hermosas de constancia y de fidelidad. Pero hubo un grupo de rebeldes, que se llamaron los Macabeos, es decir, los martillos. Era un grupo de hermanos, hijos de un tal Matatías, no porque mataba a las tías de él, sino se llamaba así Matatías. Era un sacerdote que dijo: no, señor, nosotros no aflojamos. Si nos atropellan, atropellamos. Dice, pero nosotros nos vamos a defender. Y entonces lanzó un día el grito de rebelión
contra esta apostasía general en su pueblo, e invitó a todos los que estuvieran de parte del Señor Dios a que se unieran a él. Y empezó una rebelión violenta y armada, una especie de guerra de guerrillas, una especie así de combates en el que no presentaban digamos, como una cosa compacta, sino más bien, vieron como hicieron en nuestros tiempos allá en el norte, allá en tiempo de Güemes y todo así, una guerra de guerrillas, que lograba mantener la frontera, como la mantuvo Güemes allá en el norte, en Salta, contra los godos, contra los realistas en aquel entonces. Y bueno, así también los macabeos, apoyados en la fuerza de las armas y en la guerra de guerrillas, lograron mantener su identidad y hasta llegaron a conseguir una cierta independencia de su pueblo. Y uno podría decir, y bueno, entonces la Biblia muestra que realmente a veces tenemos que actuar con la violencia. No, la Biblia ni apoya ni deja de apoyar, simplemente cuenta lo que sucedió, pero sigue contando lo que sucedió. Lamentablemente esto que había comenzado tan lindo, con tanta fidelidad a la palabra de Dios, con tanto heroísmo, una vez que este grupo de los macabeos llegó al poder y se instaló, y lamentablemente llevaban también adentro la misma semilla que combatían. También ellos, poco a poco fueron manipulando la cosa, haciéndose al molde, terminaron por confiar en las alianzas humanas, terminaron por llamar a los romanos, haciendo una alianza para que los defendiera. Y llegaron los romanos y ocuparon la tierra, como pasa siempre. Cuando confiamos en los hombres y entregamos nuestra seguridad a los hombres, terminamos por hacernos esclavos de los hombres o de las mismas seguridades en las que confiamos. Y así le pasó lamentablemente. Estos macabeos que habían comenzado tan lindo, con tanto heroísmo, con tanto ideal, con tanto sacrificio, van a terminar instalados en el poder, van a terminar convirtiéndose en unos chantas más, los asmoneos, y uno de los descendientes de todo esto que comenzó tan lindo, va a ser un personaje llamado Herodes, del cual conocemos bastantes cosas por el Nuevo Testamento. Pero nadie va a negar cuánto heroísmo, cuánta grandeza, cuánto idealismo hubo en esto de los macabeos, aunque no fue la única actitud que la Biblia nos cuenta en ese momento. Hubo otras maneras también de actuar. La Biblia simplemente cuenta lo que sucedió, sin hacer demasiado juicios, que esos juicios solo los hace Dios y nosotros los conocemos un poco a través de la historia. Mis queridos hermanos, la semana que viene les voy a contar un poco algunos libros, algunos mensajes que durante este tiempo fueron surgiendo también en el pueblo de Dios. Será con su gracia y con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. En esta semana, si son gustosos y así para completar estas cosas lindas que nos cuenta el Antiguo Testamento, es decir, la parte de la Biblia anterior a Cristo, les voy a contar la historia de algunos personajes que tienen como su pequeño librito dedicados a ello. Una de ellas es una chica que se llamaba Esther. Esther es una palabra que significa, traducida en castellano, la estrella. Esther era una chica huérfana, quizás sus padres habían muerto, estaba en el destierro, ¿se acuerdan que habíamos hablado del destierro? Y la había criado un tío de ella llamado Mardoqueo. En hebreo se dice Mordejai. Entonces, esta chica se había criado con su tío. Parece que era una chica realmente muy, muy bonita, pero linda con ganas. O sea, vieron de esa que uno dice, pucha, que estrellita, ¿no? Bueno, resulta que ella nunca pensó que Dios la iba a necesitar para nada en especial. Al contrario, quizás había sufrido de chica la ausencia de sus padres, aunque ciertamente había tenido la experiencia de la ternura, del cariño, de este padre adoptivo,
que había sido para ella don Mardoqueo. Pero resulta que Dios la tenía destinada para algo muy, muy importante, para que fuera ella, a través de un acto corajudo, valiente, la que salvara al pueblo de Dios en un momento muy difícil. Tengo que hacerle un poco así contar la historia. Resulta que el pueblo de Dios estaba en el destierro. Y como algunos del pueblo de Dios habían llegado a puestos importantes, se había suscitado la envidia y quizás algunas, con algún motivo también por ahí, contra este pueblo que estaba ocupando un lugar bastante importante. Y entonces sus enemigos, capitaneados por un tal Amán, decidieron hacerle la cruz y eliminarlo. Y para eso consiguieron un decreto del rey. El rey se llamaba, en la traducción castellana, Asuero, no como los chanchos que se crían Asuero, pero se llamaba Asuero. Entonces, el emperador Asuero había dado un decreto, así instigado, podríamos decir, por Amán y sus secuaces, para eliminar al pueblo de Dios, y para eso habían elegido un día, elegido así por suerte, por quiniela, un día, para que en ese día todos los enemigos del pueblo de Dios aprovecharan y había cancha libre para degollar a quien fuera y para eliminar a quien fuera, y eliminar el pueblo de Dios de la historia. Y aquí que por otro camino y por otra casualidad, esta jovencita Esther había terminado por ser elegida por el rey Asuero como la reina, sucesora de otra reina que había sido ajusticiada. Otra reina anterior, orgullosa, desobediente al rey, había sido ajusticiada, y entonces el rey se eligió entre las jóvenes más lindas de todo el imperio a una nueva reina. Y resulta que la elegida fue nada menos que Estercita, la estrellita del pueblo de Dios. Pero Esther no tenía que decir nada que era judía y que era del pueblo de Dios. Y ella podría haberse quedado muy piola, muy calladita, y decir, y bueno, total, yo estoy a salvo, yo soy la reina, yo acá me cayó la boca, no digo nada, y todo mi pueblo va a ser exterminado. Ella podía decir, ¿y para qué voy a arriesgar yo mi cuero? ¿Para qué voy a arriesgar yo si yo no puedo hacer nada, si yo no tengo poder? Pero entonces sintió que Dios, claro, yo estoy haciendo la historia muy rápida, esto daría para contarlo mucho más largo y con muchas reflexiones. Lo cierto es que un día Esther se dio cuenta que Dios le decía, tenés que jugarte el cuero en favor de tu pueblo. A vos te toca ahora intervenir para salvar a tu pueblo. ¿Y cómo lo tenés que hacer? Dándote a conocer quién sos y pidiéndole al rey que cambie el decreto. Pero claro, uno pensando así la cosa era muy fácil. Resulta que Esther con eso se jugaba su cuero, porque podía salir la cosa al revés. Al saber que esta chica era judía, al pensar que ella quería interferir las órdenes del rey, podía pasarle lo mismo que le había pasado a la otra reina. Es decir, que fuera ladeada, ajusticiada, y que ahí terminara su historia, y muriera junto con el pueblo de Dios. Esther era la única que podía cruzarse de brazo y decir, y bueno, a mí la inundación no me llega, yo estoy en la loma, que se embrome el que se embrome, yo para qué tengo que meterme, vos tenés que tenés que meterte, yo para qué me voy a meter, me meto, no me meto, y bueno, pero al final se metió y se jugó el cuero, y llegó un momento en que realmente arriesgó su vida, su puesto, todo, y consiguió cambiarle el corazón al rey, y el corazón del rey cambió, y con eso se salvó el pueblo de Dios, y Esther quedó como la gran heroína del pueblo de Dios. Es una historia muy linda, muy dura, muy fuerte, mitad escrita en hebreo, mitad escrita en griego, y que ustedes la tienen en un pequeño libro que se llama el libro de Esther en la Biblia. Si quieren tener más detalles y son gustosos de conocer más esta historia, bueno, agarren la Biblia, lean el libro de Esther, que es muy lindo, y que es también un poco medio difícil de entender. Pero con este aperitivo a lo mejor se les despierta el apetito y van a la palabra de Dios. Olvídense de mis charlitas y vayan a la palabra de Dios. Sería para mí el gustazo más grande. Sería que estos encuentros habrían terminado por tener una
un fruto lindo, si ustedes realmente leyeran la Biblia. Será hasta mañana con la gracia de Dios. Queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Durante el tiempo de que los desterrados vinieron de vuelta a la tierra de Dios, se escribieron muchos libros, y algunos libros muy lindos, entre ellos un libro que trata de un personaje llamado Tobías. En hebreo, Tob significa bueno, lindo, valioso, más o menos lo que significa porá en guaraní, cuando dice porá, mi tierra porá o corrientes porá, significa lindo, bueno, así también en hebreo Tob significa bueno. Y Tobías significa Ías, o sea, Yahvé es bueno, es decir, Dios es bueno. Entonces este libro trata de Tobías. Había un personaje llamado Tobit, el bueno, que tenía un hijo llamado Tobías, Dios es bueno. O sea, el bueno tenía un hijo que se llamaba Dios es bueno. Y resulta que eran desterrados, estaban desterrados. Pero este desterrado Tobías era un hombre que no se había olvidado de Dios, de la ley, de las tradiciones y sobre todo de las exigencias. Era un hombre que daba limosna, que rezaba mucho a Dios, que hacía obras de misericordia, es decir, enterraba a los muertos, recibía a los peregrinos, consolaba a los tristes, todas esas obras de un hombre de bien, de un hombre de Dios. Pero resulta que un día a este pobre Tobit le pasó una desgracia. Bueno, después de una historia muy hermosa, muy linda que cuenta este libro, que tienen que leerlo porque solo así van a entender todo lo poco que les puedo decir yo, resulta que un día se fue a dormir, hacía tanto calor que se recostó en el parral, afuera de la casa, con los ojos para arriba. Y resulta, y esto es medio gracioso, resulta que justo se fue a poner debajo de un nido de golondrinas, que tenía pichones. Y resulta que los pichones, con perdón de lo que les digo, y porque la cosa es así nomás, a la noche le cagaron encima, así como suena, y tan encima que la bosta caliente de estos pichones le cayó en los ojos al pobre Tobit. Y el pobre Tobit se despertó, pero ya era tarde. La bosta caliente de los pichones de golondrina le habían quemado los ojos. Y se quedó ciego, hombre bueno y todo como era, ciego se quedó. Y resulta que ahí comienzan sus penas, su tristeza, y pone toda su confianza en Dios. No rechaza a Dios, y en ese momento se acuerda que él había hecho un préstamo a un pariente de él, y le pide a su hijo Tobías que vaya a recoger ese dinero que necesitaban ahora porque estaban en la mala. Y entonces Tobías, el hijo de Tobit, del ciego va a emprender un camino, y toda la historia del libro habla de ese camino. Entonces Tobías, acompañado por un perrito, y por un amigo que él no sabía, pero que era un ángel, el ángel Rafael, va a empezar un camino en el cual se van a ir juntando muchas cosas, o sea, como varias desgracias se van a ir juntando para encontrar una solución. Es decir, simultáneamente en otra región, una chica llamada Sara, o Sarra en hebreo, se había casado varias veces y la misma noche de la boda se le había muerto el marido. 7 veces se había casado, dice la historia. Y la noche de la boda, zapiti, se le moría el marido. Parecía como enyetada la gurisa esta. Resulta que había un demonio malo que la celaba y zapiti, en la misma noche de la boda le mataba. Y había decidido ahorcarse la gurisa esta. Pero antes de ahorcarse, había pedido la ayuda a Dios. Y Dios la había escuchado. Mientras escuchaba la oración del ciego Tobit, escuchaba la oración de la gurisa esta. Y en todo este camino que va a ser el hijo de Tobit, Tobías, va a resultar que va a terminar por casarse con Sara, va a traer el dinero que tenían en depósito, y además va a traer el remedio que el viejo Tobit, el ciego, necesitaba para curarse de sus vistas, para curarse de su ceguera. Y este remedio iba a ser el hígado y el corazón de un pez que estuvo a punto de comérselo a Tobit en el viaje. Y todo esto, ¿por qué? Porque Tobías estaba acompañado por un ángel bueno de Dios que se llamaba Rafael. Rafael en hebreo significa Dios cura, o Dios es la medicina,
medicina de Dios, Rafael. Miguel significa ¿quién es como Dios? Y Rafael en cambio significa Dios cura, Dios es la medicina. Bueno, y todo el libro va a terminar en un momento cuando todos felices, contentos, Tobías casado con Sara, el viejo recuperando la vista, todos buenos, felices y contentos y comieron perdices. Bueno, en ese momento el ángel dice, bueno, yo quiero revelarles una cosa que es importante. Ustedes creyeron que yo era un gente, un hombre, una persona, un ser humano, pero no, yo era un ángel de Dios. Ustedes creyeron verme comer, pero en realidad yo no comía. Simplemente les digo una cosa, no hay oración hecha con fe que Dios no la escuche. Y hasta los servicios más humildes, que nadie ve, eso Dios los ve y los anota. Fueron tus oraciones y tus limosnas las que yo presentaba delante de Dios y las que terminaron por dar este resultado. Es un hermoso libro de Tobías, de veras, valdría la pena que gustosos los leyeran. Es una historia muy tierna, muy linda, una cosa que se lee con gusto, son 14 pequeños capítulos, en que este viejo Tobit y su hijo Tobías son los personajes, en el cual se quiere demostrar cómo la oración y la limosna, Dios es imposible que no las tome en cuenta y no terminen por dar un fruto bueno. Que así sea también en nuestra vida, con la ayuda y la gracia de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Les hablaba esta semana de una chica llamada Esther, que es el personaje diríamos, la personajita de un libro especial de la Biblia llamado Esther. Ayer les hablaba de Tobit y Tobías, los dos grandes personajes de otro libro, y hoy les voy a hablar de Judith. Judith en hebreo significa la judía. La judía era una chica casada con un tal Manasés. Por supuesto, el libro la pinta como siempre se pinta a las princesitas, linda, buena, fiel, pero que Dios la andaba necesitando. Y cuando Dios necesita a alguien, curioso, pareciera como que siempre empieza por podarlo con el dolor. Hay un refrán que dice, cuando Dios quiere escribir, empieza por borrar. O todavía, más importante, cuando Dios borra, señal que quiere escribir. Cuando un jardinero está podando un arbolito, señal que está por venir la primavera. El jardinero, cuando tiene fe en el arbolito y tiene fe en la primavera, entonces se anima a podarlo. Y bueno, así le pasó a esta pobre Judith, que un día se le murió su esposo, Manasés, y la pobre Judith, linda y todo como era, se quedó viuda. Viuda, tristona, pensando que su vida ya no tenía mucho más sentido. Y resulta que Dios la estaba necesitando, también a ella, para que fuera la salvadora de su pueblo. Porque dentro de toda la historia esta que cuenta la Biblia, resulta que en ese momento, un emperador, de esos emperadores de turno, había mandado a su general Holofernes para que arrasara a sangre, fuego, boleadora y lanza y sable a todo pueblo que se le opusiera y que no dejara sus costumbres y se uniera a su imperio. Y claro, era mucha gente la que traía este general Holofernes, gente de a caballo, gente de a pie, bagaje, pero la Biblia nos pinta que traía gente como para dar y prestar. El pueblo de Dios era un poroto al lado de ese ejército enorme que se venía. Y el pueblo de Dios se había trincherado en las montañas y había una ciudad que se llamaba Betulia. Esta ciudad se llamaba Betulia y era como la puerta de entrada al pueblo de Dios porque quedaba como en un desfiladero. Evidentemente, todo el libro está armado de tal manera un poco idealizado, un poco fantasioso. Quizás a propósito, como para no dar demasiados datos que pudieran traer conflicto, porque evidentemente era un libro con espina, un libro que estaba queriendo decir algo en un momento en que era peligroso que lo entendiera quien no debía entenderlo, es decir, los otros, pero para que lo entendiera el pueblo de Dios. Y resulta que entonces esta ciudad de Betulia, que era un poco la puerta de entrada, no podía aflojar, porque si esta ciudad de Betulia caía en manos de Holofernes, y bueno, ya era como quien le abría la tranquera al ejército, y ahí sí, todo estaba perdido. Entonces había la orden de que Betulia resistiera.
Y bueno, resulta que el libro es muy lindo, muy fuerte, a veces por momentos difíciles, y bueno, había que tratar de resistir, pero la ciudad se había quedado sin agua, sin alimentos, y ya todo el mundo andaba medio diciendo, y bueno, ya no podemos más, no podemos más. Y entonces pensaron en entregar la ciudad. Y en ese momento, Judith sintió que Dios le pedía algo en especial. Entonces oró, ayunó durante 3 días, y al final dijo, bueno, tengo que jugarme el cuero yo también. Y en una historia que es medio dificilona de entender, pero linda, apasionante, léanla y verán que son gustosos, esta Judith se propuso cortarle, nada menos que esto, cortarle la cabeza al general Holofernes, jefe del ejército enemigo del pueblo de Dios. Y entonces, en toda una historia medio escabrosa, medio difícil, se vistió con todas sus galas, salió de la ciudad, la encontraron, la llevaron delante del general, lo engatusó, lo envolvió, y al final terminó cortándole la cabeza al general enemigo, y de esa manera liberando al pueblo de Dios. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene de edificante, qué tiene de lindo? ¿Sí? No todo lo que hay en la Biblia es edificante y lindo. Hay muchas historias que son historias de pecado, que son historias muy difíciles, de historias que no son tanto ejemplos para imitar, sino experiencia para rumiar. Por ejemplo, la historia del pecado de David no tiene nada de edificante y está en la Biblia. Y hay varias otras historias que no tienen nada de lindo y están en la Biblia. Y nos muestran cómo realmente el Espíritu de Dios, por ejemplo, sobre Sansón, no es muy edificante lo que la Biblia nos cuenta sobre Sansón. Y sin embargo Dios utilizó a Sansón para liberar a su pueblo. Bueno, la historia de Judith sería muy lindo, y les insisto, y perdonen que en esto sea medio cargoso, pero qué triste sería que ustedes escucharan esta charlita y nunca lo leyeran en la Biblia. Sería como escuchar hablar de la milanesa y nunca haber comido milanesa. Es cierto que a veces es lindo escuchar por la radio la receta de cómo se hace una torta, una cosa por el estilo, pero qué idiota es escuchar recetas por la radio y nunca haber comido una torta. Qué triste sería escuchar hablar de cosas de Dios que salen de la Biblia y nunca leer la Biblia. Así que si son gustosos y tienen una Biblia a mano, que sea prestada. ¿Cómo no le va a prestar a algún otro cristiano una Biblia? Lean este librito de Judith, esta historia densa, fuerte, esta historia en la que se nos cuenta realmente cómo una mujer, por amor a Dios y por amor a su pueblo, arriesgó su vida, su fama, su honor, todo, porque sintió que Dios le pedía que no bastaba simplemente con rezar en su retiro, que tenía que jugarse ella personalmente. Y se jugó, y Dios aprobó lo que hizo Judith, y de esa manera liberó a su pueblo, y desde entonces quedó en el recuerdo del pueblo de Dios esta mujer, que no sabemos bien cuándo vivió ni dónde vivió, simplemente sabemos que es una historia que después el pueblo de Dios adornó alrededor y lo dejó como mensaje para nosotros. Mañana, si son gustosos, vamos a seguir un poco con estos personajes y estas cosas que nos quedaron en la Biblia y que son importantes, que son cosas de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Uno de los libros más hermosos, más lindos, más difíciles y más dolorosos de la Biblia es un libro que se llama el libro de Job. Les voy a contar brevemente, porque es imposible en una sola charlita decir toda la densidad y la hermosura de este libro. La Biblia cuenta que hubo un personaje en la historia del pueblo de Dios que se llamaba Job, un hombre rico, tenía mucha hacienda, varias majadas pero de centenares de ovejas, camellos, burros, vacas, mucha pionada, tenía 7 hijos y 3 hijas. Un hombre que uno podría decir tenía de todo lo que quería, pero que además tenía una conducta irreprochable delante de Dios. Y bueno, y nos cuenta la historia que un día Dios estaba reunido con todos sus ángeles y decía, ¿lo han visto mi siervo Job? Ese sí que es un gente derecho, viejo. Ese es un hombre fiel. Y en eso aparece el diablo y le dice, ¡ja, ja! Claro, qué gracia, yo también así sería bueno, dice, si tiene todo lo que necesita. ¿Cómo no va a ser buena gente si tiene todo lo que necesita? Pero probalo un poquito con el dolor y vas a ver cómo muestra la hilacha.
Y entonces Dios dice, bueno, le dice, está bien, vamos a hacer la prueba, una apuesta entre Dios y el diablo. Dios le dice, está bien, dice, yo te autorizo para que le quites todos los bienes, pero a él no me lo toques, ¿eh? Bueno, y el diablo le desató una calamidad tras otra, una peste que se llevó las ovejas, una tormenta que le mató las vacas, una invasión que le mató los peones, una desgracia en que murieron los hijos, bueno, una tras otra. Y el pobre Job, cuando se anotició de todo eso, en lugar de maldecir a Dios, de blasfemar, simplemente dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Entonces resulta que Dios me lo agarró al diablo y le dice, ajá, viste, desgraciado, me tentaste contra él, viste, le sacaste todo lo que tenía, y viste como en lugar de maldecirme, este hombre me bendijo. Ese sí que es un gente en el cual puedo confiar, ese sí que es un hombre como yo lo quiero. Y el diablo dijo, sí, claro, cualquiera, dice, mientras tenga el pellejo sano, cualquiera total, reventaron los otros, pero permitime que lo toque a él, Bueno, dice Tata Dios, está bien, yo confío en Job. Te permito que lo toques a él, pero una cosa sí, no me lo mate, defendé la vida. Y el pobre Job, ahí le empezó a pasar de todo. Le agarró una sarnilla brava, pero desde los pichicos al tuce, Una sarnilla que el pobre Job, día difunto el pobre, tuvo que irse al fondo, al gallinero, a vivir en el gallinero, a rascarse con un pedazo de teja, porque no daba más. Y Job, a pesar de todo, tampoco maldijo de Dios. Pero ahí aparecen unos largos versos en el que se discute sobre todo el problema del dolor, del sufrimiento y de todo lo demás, un libro muy fuerte, muy hermoso. Pero al final la historia termina que Dios lo premió a Job, le devolvió todos sus bienes, lo hizo padre de numerosos hijos y al final Job murió feliz y lleno de días. Evidentemente una historia que, con lo que le dije, saben muy poquito. Si la leen y la rumian, van a tener un libro muy precioso, muy lindo, sobre el problema del dolor y del sufrimiento. Con la gracia de Dios y su bendición, mañana los espero todavía para una charlita corta sobre otro personaje que se llama Jonás. Mis queridos amigos y hermanos, para concluir la semana, todavía un personaje que nos aparece en la Biblia, que tiene su libro propio, que se llama Jonás. Jonás era un hombre a quien Dios lo eligió un día para convertirlo en profeta y mandarlo a una ciudad pagana, grande, enorme, que se llamaba Nínive, que para los judíos era, como decir, lo peor de lo peor, porque era la capital del reino de los asirios, los viejos enemigos, los tradicionales enemigos del pueblo de Dios. Y este Jonás tenía la misión de ir a Nínive a anunciarle, simplemente eso, sin hacer milagros, nada por el estilo, y de anunciarle, miren, dentro de 3 días Nínive será destruida si ustedes no se convierten. Pero resulta que Jonás tuvo miedo. No se sabe bien si tuvo miedo de Dios o miedo de los ninivitas, porque claro, ir a Nínive y decir eso, corría el riesgo que lo sacaran a patada, lo curtieran a garrotazo o le cortaran la cabeza. O quizás tenía miedo a algo peor, que los ninivitas se convirtieran, no pasara nada y él quedara como el ridículo, como la misma mona. Entonces Jonás dijo, bueno, yo le disparo a la misión de Dios y me escapo. Bueno, le dijo Dios, sí, como no me voy, pero agarró para el otro lado. En lugar de ir tierra adentro, hacia el este, en aquel caso, agarró, se fue a la costa y se embarcó. Como quien dice, se tomó el buque para dispararse. Pero tomarse el buque para disparar de Dios no es fija. Dios le mandó una tormenta. Y una tormenta brava que sacudía el barco, lo tenía pero como laucha en Damajuana, a la vuelta y sin salida. Y bueno, los marineros llegó un momento que dijeron, bueno, acá tiene que haber algún culpable dentro del barco, porque evidentemente este es de Dios. Entonces tiraron suerte para ver quién podía ser culpable y resulta que salió Jonás. Jonás estaba durmiendo, lo despierta y le dice, escuchame, acá, contanos, ¿por qué estás disparando? Entonces Jonás le contó, miren, yo recibí de Dios esta orden y tuve miedo y disparé y acá estoy. Y bueno, dice, pero ¿qué hacemos entonces con vos? Bueno, dice Jonás, tírenme al mar y va a ver que se va a calmar el mar. No, pero vas a ver, no vas a castigar tu Dios. No, tírenme al mar porque yo soy el culpable. Y lo tiran al mar. Lo tiran al mar
Y resulta que en ese momento viene una ballena, una orca, y flúpate, me lo traga a Jonás, y me lo lleva durante 3 días y 3 noches, agua arriba, agua abajo, adentro de la panza de la ballena. Ustedes me dirán, lindo cuento. No, bueno, yo les cuento lo que cuenta la Biblia. Evidentemente es una narración. Hay que ver lo que quiere decir con esto. Bueno, y llega a la costa y me lo vomita, me lo suelta, me lo larga en la playa, y entonces el pobre Job, después de esta aventura, digamos un tanto violenta, diríamos, agarra y se va para Nínive. Y llega a Nínive y 3 días la recorre diciendo, dentro de 3 días Nínive será destruida porque es una ciudad muy pecadora. Y resulta que acontece una cosa misteriosa. Los ninivitas toman en serio la palabra de Dios. Y simplemente sin ver milagros ni nada por el estilo, creyeron en la predicación de Jonás y se convirtieron, pero desde el rey hasta el último rasca del pueblo, todo el mundo comenzó a hacer penitencia, se sacaron la ropa buena, se vistieron de arpillera, se echaban polvo, que era un signo de penitencia, ceniza sobre la cabeza, no tomaron agua, no comieron, y empezaron a decir a Dios, Señor Dios Todopoderoso, perdonanos, somos unos desgraciados. Bueno, y resulta que Tata Dios tuvo compasión y le perdonó a Nínive. A todo esto Jonás se había ido a un cerrito en las afueras, esperando ver la destrucción de Nínive, darse el gustazo de decir, me voy a sacar las ganas de ver cómo estos degenerados, estos hijos de cualquier cosa, Dios los revienta con el fuego, con el terremoto, con la tormenta, y se puso ahí como para balconearla, para ver lo que iba a pasar. Y resulta que pasó 3 días y no pasó nada. Y Jonás se sintió molesto. Molesto porque dijo, bueno, me estás haciendo pasar por ridículo. Para esto me hiciste venir de la loma al diablo, para decir esto y después vos le perdonás tan fácil, a esto que son unos desgraciados, vos le perdonás, ¿en qué quedamos? Entonces Dios le dio una enseñanza a Jonás. Resulta que hacía mucho calor en ese lugar y Jonás era medio pelado. Y resulta que Dios le había hecho nacer como una especie de trepadora, así de parralito, para protegerlo del sol, y Jonás contento de tener la sombrita de ese parral. Pero al día siguiente Dios le mandó un gusano y se secó el parral. Y Jonás, cuando se fue a poner a la sombrita al mediodía, resulta que se había secado el parral y le empezó a picar la pelada al sol. Y Jonás, que era de medio de mal genio, empezó a maldecir. Y Dios le dice, así que te enojas y te entristeces porque se secó el parral. ¿Y cómo no me voy a enojar si este parral me hacía sombra a mí? Dice, dice, vos te apenás por un parral que no te dio trabajo. Y no te apenás por toda una ciudad que me dio tanto trabajo. Dios tiene un corazón mucho más bueno del hombre. El hombre se entristece si pierde una oveja, un animal, y yo no me voy a entristecer si se pierden tantos hombres. Bueno, y esta es la enseñanza hermosa del libro de Jonás. No se lo voy a explicar más porque quiero que ustedes lo lean, lo saboreen, lo rumien y saquemos las conclusiones que lleva adentro. Les deseo un lindo fin de semana con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.